Cassandra Whitmore se encontraba en medio de una sala del Tribunal Federal de Manhattan, con la fregona aún en las manos, mientras toda la sala quedaba en silencio. «Yo lo defenderé», dijo con voz temblorosa, mezcla de miedo y determinación, mientras sus delgados dedos apretaban el mango de la fregona como si fuera lo único que la mantenía en pie. En la mesa de la defensa, Gabriel Thornton, el jefe mafioso más famoso de Nueva York, cuyo propio equipo de 8 abogados acababa de abandonarlo al unísono, levantó la cabeza y la miró con sus fríos ojos grises, que por primera vez brillaban con algo más: curiosidad. Ninguno de ellos sabía que ese sencillo momento marcaría el comienzo de un desenlace, la revelación de una de las conspiraciones más oscuras de la historia de la alta sociedad neoyorquina, una conspiración que le había robado la vida al marido que amaba 7 años antes. Antes de profundizar en esta emotiva historia de justicia, valentía y amor inesperado, cuéntame en los comentarios desde dónde la estás viendo. Y si crees que cualquiera, ya sea un poderoso capo o un tranquilo conserje, merece una segunda oportunidad en la vida, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Las historias sobre personas que resurgen de sus cenizas, como lo hizo Cassandra, merecen ser contadas, y no querrás perderte lo que viene a continuación. Ahora, veamos qué llevó a una brillante abogada, que en su día fue aplastada por el sistema, a atreverse a levantarse y proteger al hombre al que todo el mundo llama criminal. Pero antes de que todo empezara a cambiar, ¿qué crees que impulsó a Cassandra, una mujer que lo había perdido casi todo, a salir de las sombras en ese fatídico momento? Si esta historia te llega al corazón, dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte este video con cualquiera que necesite recordar que la esperanza siempre está ahí. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras. Hace 7 años, Cassandra Whitmore no era la mujer que estaba en la sala del tribunal con una fregona en las manos. Era una estrella en ascenso en la Facultad de Derecho de Harvard, la mejor estudiante de su promoción, con un futuro deslumbrante por delante. Uno de sus profesores solía decir: Cassandra tenía algo que el dinero no podía comprar, un instinto para el derecho, un don para ver las grietas en un argumento que todos los demás pasaban por alto, y sobre todo, un corazón que nunca se resignaba ante la injusticia. A los 23 años, recibió ofertas de 3 de los mejores bufetes de abogados de Nueva York, cada uno de los cuales le prometía un sueldo de 6 cifras y una vía rápida hacia el éxito. Pero Cassandra no eligió el dinero ni el prestigio. Eligió a Ethan Whitmore. Ethan era 5 años mayor que ella, un abogado especializado en derechos humanos que trabajaba para una pequeña organización sin ánimo de lucro en Manhattan. No era rico ni poderoso, pero tenía los ojos marrones más cálidos que Cassandra había visto jamás y una firme convicción de que la ley existía para proteger a los vulnerables, no para servir a los ricos. Se conocieron durante una audiencia en la que Cassandra estaba presente como becaria. Y desde el momento en que Ethan se levantó para defender a un hombre sin hogar que había sido acusado falsamente de robo, ella supo que había encontrado al hombre de su vida. Su boda se celebró en una pequeña iglesia de Brooklyn con solo 20 invitados, sin vestidos caros ni recepciones lujosas. Pero cuando Ethan le tomó la mano y pronunció sus votos, Cassandra se sintió la mujer más feliz del mundo. Alquilaron un pequeño apartamento en Queens, con espacio suficiente para 2 personas y sus grandes sueños. Ethan siguió con su trabajo y Cassandra se incorporó al bufete de su marido como abogada en prácticas. No vivían en la abundancia, pero se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Entonces todo cambió cuando Ethan aceptó un caso contra Cole Enterprises. Harrison Cole era uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, el director ejecutivo de un enorme conglomerado energético con intrincadas conexiones en la política y las finanzas. Un antiguo empleado de Cole acudió a Ethan con pruebas de que la empresa traficaba con armas ilegales, blanqueaba dinero a través de proyectos benéficos falsos e incluso estaba relacionada con la muerte de personas que se atrevieron a denunciarla. Ethan sabía que era el caso más peligroso de su carrera, pero no podía rechazarlo. Cassandra aún recordaba su última noche juntos. Ethan en su escritorio, mucho después de medianoche, rodeado de cientos de páginas de documentos. Ella le llevó una taza de café y le preguntó si estaba seguro de querer seguir adelante. Ethan la miró con ojos cansados por el agotamiento,
pero iluminados por la determinación, y le dijo que si él no lo hacía, nadie más lo haría, que la justicia no llega por sí sola. Alguien tiene que luchar por ella. Esas fueron las últimas palabras que escuchó de su marido. A la mañana siguiente, de camino al tribunal, el coche de Ethan perdió el control y se precipitó al río Hudson. La policía dictaminó que se trataba de un accidente causado por un reventón, pero Cassandra sabía la verdad. Lo sabía porque solo una semana después del funeral de Ethan, todas las pruebas del caso Cole Enterprises desaparecieron de la oficina, y 2 semanas después, la acusaron de falsificar documentos legales, conspirar para cometer fraude y obstruir la justicia. La vista se desarrolló tan rápido que parecía irreal. Testigos que Cassandra nunca había visto subieron al estrado y juraron que la habían visto fabricar pruebas. Se presentaron como prueba correos electrónicos que ella nunca había escrito. El abogado que había contratado se retiró en el último momento y su sustituto parecía trabajar más para la otra parte que para defenderla. Al final, a Cassandra le retiraron la licencia para ejercer la abogacía y le prohibieron pisar cualquier sala de juicios como abogada. Lo perdió todo en menos de 2 meses. A su marido, su carrera, su nombre, su futuro. Pero lo más brutal aún no había terminado. Sus padres habían fallecido en un accidente de coche cuando ella tenía 18 años, dejándola a ella y a su hermana menor, Maddie, que entonces solo tenía 12 años, a cargo de sí mismas. Cassandra había pasado toda su juventud estudiando y trabajando, criando a su hermana mientras perseguía un sueño. Ahora, con su reputación destruida y sin $1 ahorrado, tenía que encontrar la manera de alimentarlas a las dos. Ningún bufete de abogados la aceptaba. Ninguna empresa quería contratar a alguien acusado de fraude. Al final, el único trabajo que pudo encontrar fue como conserje en el Juzgado Federal de Manhattan, el mismo juzgado en el que Ethan había luchado por la justicia, el lugar donde su sueño había muerto. 7 años después, la vida de Cassandra Whitmore comenzaba a las 4 de la mañana, cuando Nueva York aún estaba sumida en la oscuridad y las calles del Bronx estaban tan vacías que resultaban inquietantes. Su apartamento estudio estaba en el 5º piso de un edificio deteriorado, donde el ascensor se averiaba más a menudo de lo que funcionaba, y el sonido de las ratas correteando dentro de las paredes se había convertido en la banda sonora familiar de todas las noches. La habitación solo tenía unos 20 metros cuadrados, lo justo para una cama individual estrecha, una pequeña cocina con 2 fogones de gas y un rincón al que llamaba salón, solo porque había colocado allí una silla vieja que había recogido de la acera. El alquiler era de $1,800 al mes, lo que suponía una parte importante de los $4,200 que ganaba como miembro del personal de mantenimiento senior, incluidas las horas extras. Lo que le quedaba lo dividía en partes más pequeñas para pagar la electricidad, el agua, el metro y la comida. En los meses afortunados, aún le sobraba un poco para enviarle a Maddie. Aunque su hermana siempre se negaba a aceptarlo, Cassandra no encendía las luces cuando se despertaba. Estaba acostumbrada a la oscuridad y, además, la factura de la luz en invierno era lo suficientemente alta como para obligarla a saltarse el almuerzo durante toda una semana si no tenía cuidado. A la tenue luz de la farola que se colaba por la ventana, se dirigió a tientas a la cocina, puso a hervir el agua y se preparó un café solo, sin azúcar ni leche. El desayuno consistía en 2 rebanadas de pan, un poco duro, del que compraba con descuento en la panadería de la esquina todos los sábados por la noche. Mientras esperaba a que hirviera el agua, Cassandra se quedó de pie frente a la única pared que tenía algo colgado. Era una foto de boda en un sencillo marco de madera, lo único que se había llevado consigo del antiguo apartamento de Queens después de perderlo todo. En la foto, Ethan sonreía, con esos cálidos ojos marrones mirándola como si ella fuera todo su mundo. Y ella tenía 23 años, llevaba el pelo recogido y un sencillo vestido blanco prestado de una tienda de segunda mano, pero sonreía con tanta alegría que parecía como si lo tuviera todo en la vida. Habían pasado 7 años y Cassandra seguía hablando con esa fotografía cada mañana. Hoy, como siempre, le susurró que seguía allí, esperando, aguantando, sin olvidar la promesa que había hecho. Encontraría la verdad y haría que las personas que le habían robado la vida pagaran por ello. Su teléfono vibró, sacándola de esa silenciosa conversación con los muertos. Era un mensaje de Maddie, su hermana,
que ahora tenía 19 años y cursaba su segundo año de estudios de tecnología de la información en la Universidad de Nueva York con una prestigiosa beca completa. El mensaje decía: no envíes dinero este mes. Acabo de conseguir un trabajo a tiempo parcial en el laboratorio. El sueldo es suficiente para vivir. Quédatelo y cómprate algo de abrigo. Hace mucho frío. Cassandra sonrió, una expresión poco habitual en un rostro que hacía tiempo que había olvidado cómo mostrar sentimientos. Maddie siempre había sido así, terca e independiente, exactamente como había sido Cassandra en otros tiempos. Cassandra le respondió: tú concéntrate en los estudios, yo me encargaré del dinero, y dejó el teléfono, sabiendo que Maddie no le haría caso. A las 5:00, Cassandra salió del apartamento, con el aliento convirtiéndose en un humo blanco pálido en el frío invierno de Nueva York. Caminó 15 minutos hasta la estación de metro, apretujada entre otros trabajadores del turno temprano, y comenzó el viaje de 1 hora hasta el Tribunal Federal de Manhattan. La gente solía preguntarle por qué no buscaba un trabajo más cerca de casa, por qué se sometía a un trayecto tan largo y agotador. Ella nunca respondía porque la verdad era que Cassandra había elegido trabajar en ese juzgado no porque necesitara el dinero, aunque lo necesitaba, sino porque era allí donde Ethan había luchado. Allí era donde había defendido a los vulnerables, donde había creído en la justicia hasta su último aliento. Todos los días fregaba estos pasillos. Todos los días veía cómo se desarrollaban los juicios. Se recordaba a sí misma la promesa que había susurrado ante aquella fotografía de boda que nunca olvidaría, que nunca perdonaría, y que nunca dejaría de perseguir hasta que Harrison Cole pagara por lo que había hecho. Para el mundo, Cassandra Whitmore no era más que una conserje invisible, un fantasma que se deslizaba por los pasillos del juzgado y que nadie se molestaba en ver. Pero en su interior, el fuego aún ardía, esperando el día en que finalmente pudiera estallar. Mientras Cassandra Whitmore comenzaba su nuevo día con café negro y pan duro en un pequeño apartamento del Bronx no muy lejos, en la planta 60 de la Torre Thornton, Gabriel Thornton se encontraba frente a una pared de cristal, contemplando Manhattan mientras la ciudad despertaba lentamente. Tenía 36 años, medía 1,85, llevaba el pelo negro cuidadosamente cortado y tenía unos ojos grises y fríos como el acero, el tipo de mirada que podía hacer que incluso los hombres más obstinados bajaran la cabeza. Sobre el papel, Gabriel Thornton era el director ejecutivo de Thornton Industries, un conglomerado diversificado con un valor estimado de alrededor de $8,000 millones, que operaba en los sectores inmobiliario, tecnológico y financiero. La revista Forbes lo había incluido en su lista de los empresarios menores de 40 años más exitosos de Estados Unidos. Pero eso era solo la punta del iceberg. En los bajos fondos, el nombre de Gabriel Thornton tenía un significado completamente diferente. Era el líder del sindicato Thornton, un imperio en la sombra que controlaba casi el 40% de las operaciones ilegales de la costa este de Estados Unidos. Desde el juego clandestino hasta los préstamos usureros, desde el chantaje hasta el blanqueo de dinero, no había un solo rincón en el que no llegara la mano del sindicato Thornton. Sin embargo, lo que diferenciaba a Gabriel de otros jefes de la mafia, lo que hacía que tanto sus aliados como sus enemigos lo respetaran y lo odiaran, eran los principios inquebrantables que había establecido. Nada de drogas, nada de tráfico de personas, nada de dañar a civiles. Esas 3 reglas estaban grabadas en los huesos de todos los miembros del sindicato Thornton, y cualquiera que las violara pagaba con su vida. Gabriel le dijo una vez a Ronan Steele, su jefe de seguridad y la mano derecha más confiable a su lado, que no era un santo, que hacía lo que la sociedad llamaba delitos, pero que nunca tocaría las cosas que destruían el alma humana. Las drogas mataban el futuro de los jóvenes. El tráfico de personas convertía a las personas en mercancía. Esas eran líneas que Gabriel nunca cruzaría, sin importar cuán enorme fuera la ganancia. Y fueron precisamente estos principios los que lo convirtieron en una espina clavada para Harrison Cole, director ejecutivo de Cole Enterprises y uno de los hombres más despiadados de la alta sociedad de Nueva York. Cole controlaba una red transnacional de tráfico ilegal de armas, mantenía estrechos vínculos con altos cargos políticos y nunca dudaba en eliminar a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. 15 años antes, la hermana menor de Gabriel,
una chica de solo 17 años llamada Lily, había muerto en un extraño accidente de coche simplemente por haber presenciado accidentalmente una de las entregas de Cole. Ese fue el día en que Gabriel Thornton entró en el mundo del hampa, no por dinero ni por poder, sino con un único propósito: la venganza. Pero Gabriel no era un hombre que actuara por impulso. Sabía que Cole era un viejo zorro con una vasta red de conexiones y que un ataque directo solo lo llevaría a una trampa. Así que, pacientemente, construyó su propio imperio, paso a paso, esperando el día en que Cole mostrara una debilidad. Y ahora Cole había decidido atacar primero. La demanda que Cole Enterprises presentó contra Gabriel fue un golpe cruel, cuidadosamente calculado. Lo acusaron de blanquear dinero a través de proyectos inmobiliarios, cometer fraude bursátil y sobornar a funcionarios para conseguir contratos. Las pruebas presentadas parecían convincentes, con documentos internos, testigos que eran antiguos empleados e incluso correos electrónicos filtrados. Gabriel sabía que todo era falso, meticulosamente preparado por el equipo de Cole, pero también sabía que, en un tribunal, la verdad no siempre ganaba. Si perdía, le esperaban 30 años de prisión y la incautación de todos sus bienes. El imperio que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaría y Cole se quedaría con todo, incluidos los 3 principales puertos que poseía Thornton Industries, la clave de la ruta de contrabando de armas que Cole había codiciado durante mucho tiempo. Gabriel podría haber resuelto el caso mediante el poder del hampa. Una llamada telefónica y los testigos en su contra desaparecerían. Una reunión secreta y el juez se pondría de su lado. Pero no lo hizo porque, si actuaba en la sombra, Cole permanecería a salvo fuera de la luz. Gabriel quería más que eso. Quería que Cole estuviera seguro de que estaba ganando, tan seguro que revelara todas sus verdaderas caras y todos sus oscuros planes. Quería que Cole fuera arrastrado a la luz y destruido ante los ojos del mundo entero, no con una bala en la oscuridad, sino con el mismo sistema legal que Cole había manipulado en su día. Por eso Gabriel aceptó ir a juicio, aceptó enfrentarse a acusaciones fabricadas y aceptó esperar el momento adecuado. Lo que no esperaba era que ese momento llegara en forma de una mujer a la que a menudo había descartado como parte del fondo, un fantasma en los pasillos al que había ignorado conscientemente para centrarse en su propia guerra. Aquella mañana, cuando Gabriel Thornton entró en la sala del tribunal con un traje negro valorado en $10,000, no sabía que el destino había dispuesto un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La sala 302 del Tribunal Federal de Manhattan estaba abarrotada a las 9:00 de la mañana. Los periodistas de los principales medios de comunicación se apiñaban en las últimas filas, con cámaras y libretas en ristre, listos para capturar cada segundo del juicio más esperado del año. El caso de Gabriel Thornton, el capo más misterioso de Nueva York, era un festín para los medios de comunicación, y nadie quería perdérselo. Gabriel entró en la sala con su habitual calma, vestido con un traje negro perfectamente entallado, y sus ojos grises recorrieron la sala antes de fijarse en la mesa de la defensa. Pero cuando miró hacia los asientos reservados para su equipo legal, se le encogió el corazón. 8 sillas estaban vacías. Ni un solo abogado había aparecido. Gabriel sacó su teléfono y llamó a Jonathan Mercer, el abogado principal al que había pagado millones de dólares para asegurarse los servicios del bufete más prestigioso de la ciudad. No respondió. Llamó al segundo, luego al tercero, luego al cuarto. Todas las líneas quedaron en silencio. Finalmente, apareció un mensaje de Mercer en la pantalla, breve y brutal. Lo sentía. Su familia había sido amenazada. No podía continuar, y Gabriel tendría que encargarse él mismo. Gabriel apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Cole. Era un juego de Harrison Cole. Esperaba que Cole jugara sucio, pero no había imaginado tal nivel de audacia, amenazando a los 8 abogados a la vez, obligándolos a retirarse justo antes de la vista, sin dejarle tiempo para encontrar sustitutos. Esto ya no era una batalla legal, era una masacre preparada de antemano. Al otro lado de la sala, el fiscal Richard Graves observaba la mesa de la defensa con una sonrisa tan fina como una navaja. Graves era un hombre de unos 40 años.
Tenía el pelo entrecano peinado hacia atrás con pulcritud. Sus ojos estrechos se entrecerraban aún más cuando estaba satisfecho. Una expresión que Gabriel había despreciado desde el primer momento en que se conocieron. Graves no se molestó en ocultar su satisfacción al ver esas 8 sillas vacías. Sabía que esto iba a pasar. Quizás él mismo formaba parte del complot. Cole lo había comprado para asegurarse de que Gabriel no tuviera salida. La puerta trasera se abrió y entró la jueza Margaret Chen. Era una mujer de casi 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño apretado y el rostro severo, respetada en todo el mundo legal por ser justa e implacable. Gabriel había esperado en algún momento que con una jueza como ella tendría una oportunidad real de obtener una audiencia justa, pero ahora, sin abogado, esa esperanza se desvanecía por segundos. La sala se puso en pie cuando la jueza Chen tomó asiento. Sus ojos recorrieron la sala, luego se detuvieron en la mesa de la defensa con sus sillas vacías y frunció el ceño. Preguntó dónde estaban los abogados del señor Thornton, dónde había ido su equipo legal. Gabriel se puso de pie. Su voz se mantuvo firme, incluso cuando una tormenta rugía en su interior, y dijo: «Su señoría». Sus abogados se habían retirado. Estaba tratando de localizarlos, pero nadie respondía. Graves se levantó de inmediato, con voz hipócrita y ensayada, y dijo: «Su señoría». El acusado había sido claramente abandonado por su equipo legal y solicitó que el tribunal procediera sin abogado defensor o dictara una sentencia en rebeldía. Un murmullo se extendió por la sala. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Gabriel se quedó solo entre lobos, y por primera vez en muchos años, sintió que la balanza se inclinaba claramente hacia su enemigo. La jueza Chen miró el reloj, con el rostro reflejando la inmensa presión de la Junta Administrativa para concluir hoy este caso de gran repercusión. Mientras la fiscalía presionaba para que se dictara una sentencia en rebeldía inmediata debido a la falta de abogado del acusado, ella suspiró y dijo que, si el acusado no tenía representante legal, el tribunal tendría que continuar. Pero no llegó a terminar. Una voz se alzó desde el fondo de la sala, clara y temblorosa, pero lo suficientemente alta como para que todos se volvieran. «Yo lo defenderé». Y ese fue el momento en que Gabriel Thornton la vio. La mujer que sostenía una fregona de pie en el pasillo. La mujer por la que había pasado cientos de veces sin fijarse en ella ni una sola vez. Toda la sala pareció congelarse en ese instante. Todas las miradas se dirigieron hacia la mujer que estaba de pie en el pasillo, todavía con su uniforme azul marino de conserje con la palabra mantenimiento bordada en el pecho, todavía sosteniendo una fregona, como si hubiera entrado desde un mundo completamente diferente. Una oleada de risitas comenzó en la parte de atrás, tímida al principio, pero que fue creciendo a medida que la gente comprendía lo absurdo de la situación. Una limpiadora quería ejercer de abogada defensora del jefe mafioso más poderoso de Nueva York. ¿Se trataba de una broma? Pero Cassandra no se rió. Bajó la fregona al suelo lentamente. Cada movimiento era firme, deliberado, como si estuviera dejando atrás el último accesorio de una vida que ya no tenía intención de vivir. Luego avanzó, con la espalda recta y la mirada fija en la jueza Chen, y por primera vez en 7 años sintió que estaba viviendo de verdad, en lugar de simplemente sobreviviendo. La jueza Chen la miró con una mezcla de sorpresa y recelo, y le preguntó con tono firme quién era, y si entendía que se trataba de un tribunal federal, no un lugar para juegos. Cassandra se detuvo ante el atril. Su voz aún temblaba ligeramente, pero no era débil. Cuando respondió que se llamaba Cassandra Whitmore, señoría, y que solicitaba permiso para representar al señor Gabriel Thornton, Richard Graves soltó una risa aguda, la risa de un hombre que creía que la victoria ya estaba en sus manos. Se levantó y dijo con voz burlona: «Su señoría, esto era claramente una farsa. Un conserje no tenía autoridad para estar en esta sala como abogado, y pidió a los guardias de seguridad que la acompañaran fuera». Cassandra no se volvió para mirar a Graves. Metió lentamente la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta laminada, con los bordes nítidos y limpios, que llevaba el sello oficial del Colegio de Abogados de Nueva York. «Esta es mi licencia para ejercer la abogacía», dijo, con voz ahora más tranquila. «Sigue siendo válida según las leyes del estado de Nueva York». La jueza Chen hizo un gesto a la secretaria para que la trajera.
Se puso las gafas de lectura, examinó cada detalle de la tarjeta y luego escribió algo en el ordenador que tenía delante para comprobar el sistema. La sala se quedó tan silenciosa que Cassandra podía oír los latidos de su propio corazón. Tras unos minutos que se hicieron eternos, la jueza Chen levantó la vista y algo cambió en su rostro. Ya no era simple duda, sino algo parecido al asombro. Dijo que, según el expediente, esta licencia había sido restablecida 2 años antes, después de que la señorita Whitmore demostrara su inocencia en el caso anterior de Frame Up, y preguntó por qué Cassandra no había ejercido durante los últimos 2 años. Cassandra explicó que, aunque le habían restituido la licencia, la influencia de Harrison Cole le había impedido trabajar en ningún bufete y, lo que es más importante, había decidido permanecer en las sombras de este tribunal concreto, aprovechando su invisibilidad para reunir los fragmentos de pruebas que el sistema había intentado ocultar. En la mesa de la acusación, Richard Graves se levantó de un salto, con el rostro pálido como si acabara de ver un fantasma. Whitmore. El nombre resonó en su mente como una alarma. Ahora lo recordaba. 7 años antes, había sido uno de los fiscales adjuntos asignados al caso contra Cole Enterprises, el caso que Ethan Whitmore había estado investigando antes de morir. Recordaba las llamadas telefónicas a medianoche, los sobres con dinero en efectivo y la promesa de que, si seguía las instrucciones, su carrera se dispararía. Y ahora, la viuda de Ethan Whitmore estaba justo delante de él. Graves se obligó a recuperar el control. Su voz aún intentaba sonar despectiva cuando dijo eso. Su señoría, aunque tuviera la licencia, no tenía experiencia real en 7 años y no estaba cualificada para manejar un caso tan complejo como este. Cassandra se volvió para mirar a Graves por primera vez, con sus ojos verdes tan afilados como una navaja, y respondió que se había graduado como la mejor de su promoción en la Facultad de Derecho de Harvard. Había ejercido durante 3 años antes de que la incriminaran, y había pasado los últimos 7 años en este juzgado todos los días, viendo cientos de juicios, aprendiendo de los mejores abogados y de los peores errores. Y puede que no tuviera experiencia sobre el papel, pero conocía la ley, conocía la justicia y conocía la verdad. En la mesa de la defensa, Gabriel Thornton permanecía inmóvil como una piedra, pero en su interior se agitaba algo violento e indescriptible. Era el mejor controlador de información de Nueva York. Tenía archivos sobre todos los que estaban en ese tribunal, desde el juez hasta el secretario, desde el fiscal hasta los guardias. Pero no tenía nada sobre esa mujer. Era una conserje, un fantasma que se movía por los pasillos y que nadie se molestaba en ver. Y esa misma invisibilidad le había permitido escapar de todos sus radares. Por primera vez en su vida, Gabriel Thornton estaba genuinamente sorprendido. El juez Chen lo miró y le preguntó si el señor Thornton aceptaba a la señorita Whitmore como su representante legal. Gabriel se levantó y sus ojos grises se encontraron con los verdes de Cassandra. En esa mirada no vio ambición, no vio miedo, solo vio la determinación de alguien que lo había perdido todo y no tenía nada más que perder. Asintió y respondió: sí, su señoría. Aceptó a la señorita Whitmore. La jueza Chen bajó el mazo y anunció que el acusado tendría 15 minutos para consultar con su abogado antes de continuar con el proceso. Cassandra y Gabriel fueron acompañados a una pequeña sala detrás de la sala del tribunal, un lugar en el que no había nada más que una mesa metálica, 2 sillas enfrentadas y una bombilla fluorescente que proyectaba la luz fría y estéril de una sala de interrogatorios. La puerta se cerró detrás de ellos y por primera vez, los dos se enfrentaron en un espacio reducido sin cientos de ojos observándolos. Gabriel no se sentó, se quedó de pie, con la espalda contra la pared, con sus ojos de acero, fríos y grises, recorriendo a Cassandra de arriba abajo. Ella seguía con su uniforme de conserje, con el pelo castaño rojizo suelto del moño que se había hecho a toda prisa esa mañana y sin nada de maquillaje en la cara. Parecía cansada, demasiado delgada, y nada parecida a ninguna de las abogadas que Gabriel había contratado jamás. Pero en esos ojos verdes vio algo que el dinero no podía comprar: un fuego ardiendo bajo la superficie, esperando su oportunidad para estallar. Gabriel habló primero, con voz baja y tranquila, como si estuviera preguntando por el tiempo, en lugar de interrogar a la mujer que ahora tenía su destino en sus manos. ¿Sabes quién soy realmente?, preguntó Gabriel,
bajando el tono de voz una octava. Cassandra no pestañeó. Le miró a los ojos y respondió que era Gabriel Thornton, director ejecutivo de Thornton Industries, con un patrimonio neto estimado de 8.000 millones. Pero eso era solo la superficie. También era el líder del sindicato Thornton, un imperio del hampa que controlaba casi el 40% de las operaciones ilegales de la costa este, desde apuestas hasta préstamos usureros, desde protección ilegal hasta blanqueo de dinero, pero nada de drogas ni tráfico de personas. Esas eran sus reglas. Ella lo sabía todo. Por primera vez en la conversación, Gabriel ladeó ligeramente la cabeza, una pequeña señal de que había captado su atención. Le preguntó cómo sabía esas cosas. Cassandra le dijo que llevaba 7 años trabajando en ese juzgado. Había escuchado miles de conversaciones que la gente creía que nadie podía oír. Había leído cientos de documentos tirados a la basura. Había observado a todos los que se movían por esos pasillos, incluido él. Y para una conserje invisible, el señor Thornton, esa era su mayor ventaja. Gabriel se quedó en silencio durante un largo momento, con la mente procesando a una velocidad vertiginosa. Luego hizo la pregunta más importante. ¿Por qué quería defender a un jefe de la mafia? Cassandra respiró hondo. Este era el momento que había estado esperando. El momento en el que finalmente diría la verdad que había guardado durante 7 años. No lo estaba defendiendo a él, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, pero sin debilitarse. Estaba defendiendo la justicia. Y este caso se parecía mucho al caso que había matado a su marido 7 años atrás. Gabriel frunció el ceño. «Tu marido», repitió. Cassandra asintió, con los ojos brillantes, pero sin derramar ni una sola lágrima. «Ethan Whitmore», dijo. Su marido, un abogado de derechos humanos que había investigado a Cole Enterprises 7 años antes, había descubierto que Harrison Cole traficaba con armas ilegales, blanqueaba dinero a través de organizaciones benéficas y estaba vinculado a múltiples asesinatos. Tenía pruebas suficientes para llevar a Cole a los tribunales, pero el día antes de la vista, su coche perdió el control y se precipitó al río Hudson. La policía lo calificó de accidente, pero ella sabía que había sido un asesinato. Gabriel se enderezó y sus ojos grises se oscurecieron. Sabía quién era Ethan Whitmore. Lo sabía porque llevaba años investigando a Cole, y la muerte de ese joven abogado era una de las docenas que sospechaba que Cole había ordenado. Pero no esperaba que la viuda de ese hombre estuviera allí, vestida con un uniforme de conserje, ofreciéndose a defenderlo en los tribunales. Cassandra continuó, con voz más dura ahora. Después de la muerte de Ethan, todas las pruebas desaparecieron. La acusaron falsamente de falsificar documentos. Le quitaron la licencia para ejercer la abogacía. Lo perdió todo. El mismo guión. El señor Thornton sobornó a testigos, fabricó pruebas, amenazó a los abogados. Cole se lo había hecho a su marido hacía 7 años, y ahora se lo estaba haciendo a él. Gabriel se acercó hasta que hubo menos de 1 metro entre ellos. Le preguntó qué quería obtener con eso. ¿Dinero, reputación o algo más? Cassandra no retrocedió. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos mientras respondía que quería justicia para su marido. Quería que Harrison Cole pagara por lo que había hecho. No solo a Ethan, sino a todos los que había perjudicado. No necesitaba su dinero. No necesitaba fama. Solo necesitaba una oportunidad para luchar. Gabriel entrecerró los ojos y su voz se volvió más fría cuando dijo que, si trabajaba para él, tendría que seguir su estrategia. Tenía su propio plan para lidiar con Cole, y ella no podía hacer nada fuera de lo que él permitiera. Cassandra negó con la cabeza. No, dijo de inmediato, con voz dura como el acero. Era su abogada, no su marioneta, y no haría nada en contra de su conciencia o de la ley solo porque él lo ordenara. Si quería una marioneta, podía buscar a otra persona. El aire de la habitación se volvió tan denso que parecía que se pudiera cortar con un cuchillo. Se quedaron uno frente al otro, sin ceder ni un ápice, sin bajar la cabeza. Gabriel Thornton, el capo más poderoso de Nueva York, el hombre al que todo el mundo del hampa temía, frente a Cassandra Whitmore, una conserje sin un centavo con un corazón que no conocía el miedo. Por fin, Gabriel soltó una breve y seca carcajada y, por primera vez, algo parecido al respeto brilló en sus ojos grises. «De acuerdo, señorita Whitmore», dijo. «Compartimos el mismo enemigo, así que veamos qué puede hacer». Pasaron 15 minutos, que parecieron 15 segundos.
Cuando Cassandra y Gabriel volvieron a entrar en la sala, el aire seguía tan tenso como una cuerda tensada. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Los miembros del jurado intercambiaron miradas curiosas, y Richard Graves se sentó con una sonrisa burlona, como si estuviera esperando a que comenzara una comedia. Cassandra miró el uniforme de conserje que aún llevaba puesto y luego miró a Graves, que vestía un traje de 3 piezas que probablemente costaba más que su sueldo mensual. Sabía cómo la veían ellos, como una broma, como la desesperación de alguien que no tenía otra opción. Pero también sabía que las apariencias no lo eran todo, y hoy lo demostraría. El juez Chen golpeó el mazo y anunció que el juicio continuaría, ordenando a la defensa que presentara su declaración inicial. Cassandra se levantó y caminó hacia el atril con la postura erguida que había aprendido a dominar durante sus 3 años en Harvard. No tenía notas ni documentos preparados, solo el recuerdo de 7 años de observación y un corazón lleno de determinación. Puso ambas manos sobre el podio de madera, sintió la superficie fría bajo sus palmas, luego levantó la cabeza y miró directamente a los 12 rostros del jurado. Señoras y señores del jurado, comenzó, con su voz clara resonando en la sala. Pido disculpas por mi apariencia. No llevo un traje caro como el abogado de la otra parte. No tengo una oficina de lujo ni personal de asistencia. De hecho, hace menos de una hora, todavía estaba fregando el suelo de esta misma sala. Se oyó un murmullo, pero Cassandra no se detuvo. Continuó diciendo que en los últimos 7 años había aprendido una cosa. La justicia no depende del precio del traje que llevas puesto. No depende del nombre del bufete de abogados que contratas, ni de la cantidad que tienes en tu cuenta bancaria. La justicia solo depende de una cosa: la verdad. Hizo una pausa lo suficiente para que la palabra calara y luego continuó. Y la verdad en este caso es muy simple. Gabriel Thornton no cometió los delitos de los que se le acusa. Las pruebas que verán han sido cuidadosamente fabricadas. Los testigos que escucharán han sido instruidos para decir lo que otros quieren que digan. Esto no es justicia. Es un asesinato llevado a cabo a través de la ley, y lo demostraré. Richard Graves se puso de pie de un salto y protestó a gritos, alegando que ella estaba discutiendo en lugar de pronunciar su declaración inicial. El juez Chen asintió y le indicó a Cassandra que se ciñera al ámbito adecuado de las declaraciones iniciales. Cassandra inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Dijo que pedía disculpas al tribunal. Dejaría que las pruebas hablaran por sí mismas y solo prometió esto al jurado. Cuando terminara el juicio, la verdad saldría a la luz y sabrían quién era el verdadero criminal en esa sala. Volvió a su asiento, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero manteniendo la compostura en el rostro. En la mesa de la defensa, Gabriel la miró con una expresión que ella no supo descifrar, pero asintió levemente con la cabeza, un pequeño gesto, pero suficiente para indicarle que había hecho lo correcto. El resto de la mañana fue para el fiscal Graves. Llamó a su primer testigo, un hombre de mediana edad llamado Harold Simmons, que afirmaba ser el antiguo jefe de contabilidad de Thornton Industries. Simmons testificó que había sido testigo de cómo Gabriel Thornton dirigía personalmente transacciones de blanqueo de dinero entre enero y marzo de 2021, que había reuniones secretas, cuentas bancarias en el extranjero y órdenes directas del director ejecutivo. Graves esbozó una sonrisa de satisfacción al terminar su interrogatorio y luego se volvió hacia Cassandra con una mirada desafiante. «Te toca», dijo Cassandra, poniéndose de pie y llevando consigo un delgado expediente que había conseguido solicitar al secretario del tribunal durante el receso. Caminó hacia el estrado de los testigos, con voz suave pero firme, y le pidió al señor Simmons que confirmara las fechas de su empleo en Thornton Industries. Simmons respondió con seguridad que había trabajado allí desde diciembre de 2020 hasta abril de 2021. Cassandra asintió con la cabeza y luego preguntó: «¿Y acaba de testificar que fue testigo de transacciones de blanqueo de dinero entre enero y marzo de 2021? «Correcto», Simmons lo confirmó. Cassandra abrió el expediente que tenía en las manos. Su voz se mantuvo tranquila. Sin embargo, había algo en ella que cortaba como una navaja cuando dijo: «Eso es interesante, porque según el registro oficial de recursos humanos de Thornton Industries, Harold Simmons fue contratado el 15 de abril de 2021, es decir, después del periodo en el que afirma haber presenciado transacciones ilegales.
y le preguntó si podía explicar cómo había presenciado hechos que ocurrieron antes de empezar a trabajar allí. Simmons palideció como un papel. Tartamudeó, miró a Graves como si le pidiera ayuda, pero el fiscal se quedó paralizado en su silla. Cassandra no le dejó escapar y continuó. Y una cosa más, según el registro, su puesto en Thornton Industries era el de personal de mantenimiento del edificio, no el de jefe de contabilidad. ¿Quería explicar eso al jurado? La sala estalló en murmullos y en el frenético repiqueteo de los teclados de los periodistas. Simmons temblaba en el estrado, con el sudor brotando de su frente, la boca abierta, pero sin poder articular palabra. El juez Chen tuvo que golpear varias veces con el mazo para restablecer el orden. Gabriel Thornton estaba sentado en la mesa de la defensa, con sus ojos grises fijos en Cassandra. Había contratado a docenas de los abogados más caros de Nueva York a lo largo de su vida, pero nadie le había impresionado tanto como esta mujer. No tenía ningún dossier preparado, ni equipo de investigación. Sin embargo, había encontrado un agujero que todo un equipo legal de $1 millón había pasado por alto. Por primera vez, Gabriel no veía a Cassandra como una herramienta o una pieza en su tablero. La veía como una luchadora, una igual y quizás la primera verdadera aliada que había tenido en esta guerra. El primer día del juicio terminó a las 5:11 de la tarde, pero el día de Cassandra no terminó ahí. Cuando salió del juzgado, un Maybach negro brillante ya la esperaba en la acera, y Ronan Steele, el jefe de seguridad de Gabriel, del que había oído hablar durante mucho tiempo, estaba allí de pie, sosteniendo la puerta abierta con expresión impasible. «El señor Thornton quiere verla para hablar del caso», dijo Ronan con voz baja y tranquila, como si se tratara de una orden que no se podía rechazar. Cassandra dudó un momento y luego se subió al coche. No tenía nada que perder. Y si Gabriel tenía información sobre Cole, necesitaba saberla. El trayecto desde el juzgado hasta la Torre Thornton solo duró 15 minutos. Pero fueron 15 minutos suficientes para que Cassandra sintiera la distancia entre dos mundos. El asiento bajo ella era de cuero suave como la mantequilla. El climatizador mantenía el aire a una temperatura perfecta. Una botella de agua mineral importada esperaba en el bolsillo de la puerta. Pensó en su pequeño apartamento del Bronx, en la vieja silla que había recogido de la acera, en las noches de invierno que pasaba tiritando porque no se atrevía a encender la calefacción, y se preguntó si mundos tan distantes podrían encontrar alguna vez un punto en común. Un ascensor privado la llevó hasta la planta 60 de la Torre Thornton, donde el ático de Gabriel ocupaba toda la planta. Cuando se abrieron las puertas, Cassandra tuvo que contener el aliento. El ático era más de 50 veces más grande que su apartamento, con techos altísimos, suelos de mármol relucientes y una enorme pared de cristal con vistas a Manhattan, mientras la ciudad se iluminaba. En las paredes colgaban cuadros abstractos valorados en millones. Una lámpara de cristal brillaba en lo alto. Todo irradiaba una riqueza tan extrema que parecía casi irreal. Gabriel estaba de pie junto al cristal, de espaldas a ella, con una copa de whisky en la mano. Había cambiado el traje de tribunal por una camisa negra sin corbata, y bajo la cálida luz dorada parecía menos frío, pero el poder que le rodeaba seguía haciendo imposible tomarlo a la ligera. «Me has impresionado hoy», dijo Gabriel sin volverse, con voz baja que resonaba en el amplio espacio. «Ese testigo estaba bien entrenado, pero tú detectaste una laguna que todo mi equipo pasó por alto». Cassandra no respondió al cumplido. Se adentró más en la sala, recorriendo con la mirada toda la estancia, con el instinto cauteloso de alguien que ha aprendido lo que cuesta la traición. «Dijiste que querías hablar del caso», dijo sin rodeos. «Pues hablemos». Gabriel se volvió y sus ojos grises se encontraron con los verdes de ella en un momento de silencio. Luego se dirigió a su escritorio, abrió una caja fuerte oculta detrás de un cuadro y sacó un grueso expediente. Lo dejó sobre la mesa y le dijo que era todo lo que tenía sobre Harrison Cole, recopilado a lo largo de 15 años, y que quería que lo leyera. Cassandra se sentó, abrió el expediente y comenzó a leer. Cada página era un delito. Venta ilegal de armas a organizaciones terroristas. Blanqueo de dinero a través de una red de empresas ficticias que se extendía desde Delaware hasta las Islas Caimán. Sobornos pagados a 3 senadores y 2 jueces federales para proteger intereses comerciales. Y una lista de personas que murieron por atreverse a oponerse al carbón.
muertes disfrazadas de accidentes, suicidios o enfermedades repentinas. Entonces Cassandra pasó a una página que le hizo sentir como si el corazón se le hubiera detenido. Ethan Whitmore, abogado, investigó Cole Enterprises, falleció el 12 de abril de 2018. La causa oficial fue un accidente de coche. La causa real fue un asesinato ordenado por Harrison Cole. El método fue el sabotaje del sistema de frenos. Las manos de Cassandra comenzaron a temblar sin que pudiera controlarlas. Durante 7 años había sabido que la muerte de Ethan no había sido un accidente. Lo había sentido en cada célula de su cuerpo, pero verlo escrito allí, con tinta negra sobre papel blanco, con pruebas concretas y detalladas, era algo completamente diferente. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Eran las primeras lágrimas que derramaba por Ethan desde el funeral, 7 años antes. Había encerrado ese dolor en su pecho y lo había convertido en combustible para el fuego del odio. Pero ahora, con la verdad ante ella, todos los muros que había construido se derrumbaron. Gabriel no dijo nada. Se quedó en silencio y le dio espacio para que ella pudiera llorar su pena. Él entendía ese sentimiento. El saber que alguien a quien amabas había sido asesinado mientras el responsable seguía libre, fuera del alcance de la ley. Su hermana Lily había muerto de forma similar 15 años antes. Después de un largo rato, Cassandra levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, pero su voz había recuperado su dureza. Le preguntó por qué no había utilizado todo eso para destruir a Cole. Gabriel respondió que si utilizaba el mundo del Hampa para acabar con Cole, éste moriría como una víctima, y la gente lo recordaría como un hombre de negocios asesinado por la mafia. Y Gabriel no quería eso. Quería que Cole fuera arrastrado a la luz, juzgado en un tribunal, y que su verdadero rostro se mostrara al mundo entero. Quería que se pudriera en la cárcel hasta el día de su muerte, no que fuera liberado por una bala. Cassandra lo miró y por primera vez comprendió que Gabriel Thornton no era solo el frío jefe de la mafia que el mundo creía que era. Era un hombre que esperaba que se hiciera justicia a su manera. Entonces, ¿cuál es la estrategia?, preguntó ella. Gabriel dijo que ganarían este caso legalmente mientras reunían pruebas suficientes para que el FBI no pudiera ignorarlo. Cole creía que estaba ganando, y esa era su mayor debilidad. Cuando la gente tiene confianza, se vuelve descuidada y ellos aprovecharían cada momento de descuido. Cassandra regresó a su apartamento en el Bronx cerca de las 11 de la noche después de rechazar la oferta de Gabriel de quedarse en el ático por seguridad. Necesitaba tiempo a solas para digerir lo que acababa de leer. Necesitaba el espacio familiar de esa pequeña habitación para recuperar el equilibrio. Pero cuando abrió la puerta, la luz ya estaba encendida, y Maddie estaba sentada en la vieja silla con un portátil abierto sobre los muslos. Tenía el rostro tenso, como si llevara mucho tiempo esperando. «Hermana», exclamó Maddie, levantándose de un salto en cuanto vio a Cassandra. «Lo he visto en internet. Eres la abogada de Gabriel Thornton, ese jefe de la mafia. ¿Has perdido la cabeza?» Cassandra cerró la puerta y exhaló un largo suspiro de agotamiento. Miró a su hermana, la niña de 12 años de entonces, ahora una joven de 19 con el pelo castaño corto hasta los hombros, ojos verdes como los de Cassandra, y la misma terquedad con la que nacían los Whittores. Maddie llevaba una sudadera universitaria demasiado grande, vaqueros descoloridos y zapatillas gastadas en los talones. Pero el portátil que tenía en las manos era lo más valioso del apartamento, comprado con el sueldo de su trabajo a tiempo parcial y las becas que le habían concedido por ser una estudiante destacada de tecnología de la información en la Universidad de Nueva York. «Siéntate, Maddie», dijo Cassandra, con voz más suave, pero aún con el cansancio de un día brutal. «Te lo explicaré todo», y así lo hizo. Le contó a Maddie toda la historia, desde que Cole Enterprises presentó una demanda contra Gabriel hasta que su equipo legal fue amenazado y lo abandonó, y por qué Cassandra se levantó en esa sala del tribunal esa mañana. Pero, sobre todo, le habló de Ethan. Le contó a Maddie lo que había leído en el expediente de Gabriel. Las pruebas que demostraban que su muerte no fue un accidente, sino un asesinato selectivo, que Harrison Cole estaba detrás de todo. Maddie se quedó en silencio durante toda la historia, su rostro palideciendo con cada detalle. Recordó a Ethan, su cuñado, el hombre amable que la había ayudado con los deberes todas las noches, que le había comprado su primer ordenador
y había despertado su amor por la tecnología, que le había prometido que siempre estaría ahí para protegerlas a las dos. Y ahora sabía que lo habían asesinado, que le habían robado la vida simplemente por atreverse a luchar por la justicia. «Esos cabrones», susurró Maddie con voz temblorosa, pero con los ojos encendidos de ira. «Tienes que dejarme ayudar». Cassandra negó con la cabeza inmediatamente. «No, Maddie, es peligroso. Cole hará cualquier cosa. No puedo dejar que te involucres». Pero Maddie no era una niña a la que se pudiera convencer para que obedeciera. Miró directamente a los ojos de su hermana, con una voz más dura de lo que Cassandra había oído jamás. «¿Para qué crees que lo estoy estudiando? Sé hackear, puedo encontrar información, puedo rastrear cosas que la gente normal no puede. Ethan también era mi familia, y no soy tan frágil como crees». Las hermanas se miraron en silencio, una batalla de voluntades sin palabras. Al final, Cassandra cedió. No porque quisiera, sino porque sabía que Maddie lo haría con o sin permiso. Y al menos, si Cassandra estaba de acuerdo, podría supervisarla y mantenerla lo más segura posible. «¿De acuerdo?», dijo Cassandra, «pero tienes que prometerme que si hay algún indicio de peligro, lo dejarás inmediatamente». Maddie asintió, abrió su ordenador portátil y se puso manos a la obra. Preguntó qué quería Cassandra que buscara primero. Cassandra pensó por un momento y luego dijo que quería saber por qué el equipo legal de Gabriel se había retirado de golpe. Dijeron que habían sido amenazados, pero ¿quién los había amenazado y cómo? Los dedos de Maddie volaban sobre el teclado. Las ventanas se abrían y cerraban en la pantalla, y las líneas de código fluían como una cascada. Aprendió a programar por su cuenta cuando tenía 14 años, al principio por curiosidad, pero luego se convirtió en una verdadera pasión, un auténtico don. No era una hacker profesional, pero tenía la habilidad suficiente para superar las barreras de seguridad habituales. Después de casi 2 horas, Maddie levantó la vista de repente, con los ojos brillantes. «Lo encontré», dijo, con la voz temblorosa por la emoción y la furia. El equipo legal de Thornton recibió correos electrónicos amenazantes hace 2 semanas. Incluían fotos de sus familias, sus direcciones particulares, las escuelas de sus hijos, y una advertencia de que, si seguían representando a Gabriel, sus seres queridos sufrirían accidentes. Cassandra sintió un escalofrío recorriendo su espalda y preguntó si Maddie podía rastrear al remitente. Maddie asintió. Dijo que el correo electrónico se había enviado a través de un servidor anónimo, pero rastreó la dirección IP original y ésta la llevó a una empresa llamada Crescent Holdings, registrada en Delaware. Cassandra frunció el ceño y preguntó qué era Crescent Holdings. Maddie siguió escribiendo y luego respondió que era una empresa ficticia, sin actividad comercial real. Pero cuando profundizó en la estructura de propiedad, descubrió que estaba relacionada con otra empresa en las Islas Caimán y que esa empresa era propiedad de Cole Enterprises. Cassandra se quedó inmóvil. Esta era la primera prueba de que Cole estaba directamente involucrado en sabotear el caso. Y si podían encontrar esto, podían encontrar mucho más. El tercer día del juicio comenzó de forma diferente desde el momento en que Cassandra entró en el Juzgado Federal de Manhattan, en lugar del uniforme de conserje o la ropa de oficina gastada y con los hombros deshilachados que había llevado los 2 días anteriores. Esa mañana encontró una gran caja colocada fuera de la puerta de su apartamento en el Bronx con una tarjeta sin firma. Dentro había un traje de mujer en azul marino oscuro. La tela era tan suave y delicada que nunca había tocado nada igual en su vida. Junto con un par de zapatos de tacón negros que le quedaban perfectamente, como si hubieran sido hechos a medida para ella, Cassandra supo inmediatamente quién se lo había enviado. Solo Gabriel Thornton podía saber su talla exacta de chaqueta y de zapatos sin preguntarle. Como era el tipo de hombre que prestaba atención a todos los detalles a su alrededor, incluso a los que la mayoría de la gente consideraba insignificantes, dudó antes de decidir ponérselo. No porque quisiera aceptar un regalo suyo, sino porque entendía que, en un tribunal, la apariencia también era un arma, y necesitaba todas las armas que pudiera conseguir para sobrevivir a esta lucha. Cuando entró en la sala, Gabriel ya estaba sentado en la mesa de la defensa, y ella captó que sus ojos grises la miraban fugazmente, con algo parecido a satisfacción, antes de volver a su habitual compostura fría. El tercer día transcurrió con más tensión que los 2 primeros. Richard Graves presentó 3 testigos más,
cada uno de los cuales prestó un testimonio que perjudicaba a Gabrielle con la confianza firme de alguien cuidadosamente entrenado para el papel. Pero Cassandra ya no era la joven ingenua que había sido 7 años atrás. Había aprendido de los cientos de juicios que había observado como conserje invisible. Sabía cómo hacer preguntas que acorralaban a un testigo dentro de las contradicciones de sus propias palabras. Sabía leer el lenguaje corporal lo suficientemente bien como para detectar cuando alguien mentía. Uno por uno desmontó las incongruencias de sus historias, no con agresividad, sino con una precisión tranquila y una lógica tan afilada como una cuchilla. Cuando se levantó la sesión esa tarde, Graves salió de la sala con el rostro enrojecido por la ira, y el jurado miró a Cassandra con una expresión en la que ella pudo ver cómo empezaba a surgir el respeto. Después, Gabrielle le pidió reunirse con ella en privado en la pequeña sala detrás de la sala del tribunal, la misma sala donde habían hablado por primera vez 3 días antes. Esta vez, el ambiente entre ellos era diferente. Ya no era el tenso choque entre dos desconocidos, sino algo que se acercaba a la confianza, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitirlo. «Lo has hecho muy bien hoy», dijo Gabrielle, con la voz aún baja y tranquila, pero con una sinceridad que ella no había percibido antes en él. «¿Te queda bien el traje?» Cassandra le miró a los ojos en lugar de evitar aquellos duros ojos grises y respondió que no necesitaba que él le comprara ropa. Gabrielle se encogió ligeramente de hombros y dijo que sabía que no lo necesitaba, pero que quería hacerlo, y en esta guerra quería que su abogada pareciera una guerrera, no una víctima. Cassandra se quedó en silencio por un momento. Luego dijo lo que había llevado dentro durante 7 años, que lo había perdido todo, al señor Thornton, a su marido, su carrera, su nombre, que había vivido 7 años como un fantasma dentro de su propia vida, que no le quedaba nada que temer, y por eso podía estar allí hoy. Gabrielle la observó, y en ese momento, el frío muro que había construido a su alrededor pareció resquebrajarse un poco. Le dijo que tenía una hermana, tenía a Maddie, y eso era algo que aún podía perder. Y quería que supiera que él protegería a Maddie, no porque Cassandra se lo pidiera, sino porque era lo correcto. Cassandra sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Le preguntó por qué haría eso, por qué le importaba. Gabrielle apartó la mirada mirando hacia la pequeña ventana de la habitación y bajó la voz mientras comenzaba a contar una historia. Muy pocas personas sabían que 15 años antes había tenido una hermana menor llamada Lily, una chica de 17 años, brillante y llena de sueños. Y un día ella vio por casualidad a los hombres de Cole transportando contrabando en el puerto cerca de su casa. Eso fue todo, solo verlo. Y una semana después, su coche perdió el control de camino al colegio y se precipitó por un acantilado. La policía lo calificó de accidente, pero él sabía la verdad. Cassandra se quedó allí, con el pecho dolorido mientras escuchaba la historia de Gabrielle. Ahora lo entendía. Entendía por qué había construido un imperio en la sombra, por qué se aferraba a reglas inquebrantables, por qué estaba dispuesto a esperar 15 años para vengarse, en lugar de actuar por impulso. Él y ella se parecían más de lo que ella jamás había imaginado. 2 personas a las que Cole les había robado a la persona más querida de sus vidas. 2 personas que ardían con el mismo ansia de justicia. «Por eso te entiendo», dijo Gabrielle, volviéndose hacia ella. Y en sus ojos grises ya no solo había frialdad, sino un dolor enterrado durante demasiado tiempo. «Tú y yo llevamos la misma herida, y quizá por eso el destino te llevó a esa sala del tribunal aquel día». Cassandra no dijo nada. Se limitó a quedarse allí de pie, en aquella pequeña habitación, bajo la intensa luz fluorescente. Y por primera vez desde la muerte de Ethan, sintió que ya no estaba sola en esta lucha. Esa noche, Cassandra fue invitada a la oficina de Gabrielle en la Torre Thornton para discutir la estrategia para los próximos días del juicio. Llegó a las 9:00 de la noche, después de asegurarse de que Maddie hubiera regresado sana y salva a la residencia, y Ronin la acompañó hasta la planta 59, donde se encontraba el centro de mando del Imperio Thornton. Esta oficina era diferente del lujoso ático de arriba. Era más práctica, con grandes pantallas de ordenador, un mapa de la ciudad clavado en la pared y el ambiente tenso de una sala de guerra. Gabrielle estaba sentado detrás de su escritorio, revisando una gruesa pila de documentos, cuando el sistema de seguridad se activó de repente con una alarma estridente.
Las luces rojas parpadearon por toda la habitación y en el monitor de vigilancia apareció la imagen de un hombre que sacaba apresuradamente una memoria USB de un ordenador en la sala de servidores de una planta inferior. Ronan lo reconoció al instante y su rostro cambió. Era Derek Lawson, la mano derecha de Gabriel durante 8 años, el hombre en quien se confiaban los secretos más importantes del sindicato Thornton. Menos de 5 minutos después, Derek fue conducido a la oficina por 2 guardias, todavía con la memoria USB llena de los datos que había intentado robar. Tenía el rostro pálido como el papel. El sudor le brotaba de la frente y sus ojos evitaban la mirada de Gabriel, como si no pudiera soportar mirar al hombre al que había traicionado. Gabriel se levantó y se colocó frente a Derek con una calma más aterradora que cualquier furia. No dijo nada, simplemente se quedó allí, con sus ojos grises fríos como el hielo, mirando fijamente al traidor. En el mundo de Gabriel, ese silencio era peor que los gritos, porque significaba que la sentencia de muerte ya se había dictado sin una sola palabra. Derek se derrumbó de rodillas, con la voz temblorosa, suplicando a Gabriel que le dejara explicarse, diciendo que no había tenido otra opción. Habían secuestrado a su madre. Tenía 72 años y la tenían retenida en algún lugar. Y si no hacía lo que le pedían, la matarían. Gabriel le preguntó quiénes eran. Su voz seguía siendo fría. Derek dijo que eran la gente de Harrison Cole, que 6 meses antes se habían puesto en contacto con él, le habían mostrado un video de su madre atada en una habitación oscura y le habían dicho que si quería que siguiera viva, tenía que proporcionarles información sobre el sindicato Thornton, sobre su estrategia empresarial, sobre todo. Dijo que no sabía qué hacer. Dijo que lo sentía. Dijo que lo sentía de verdad. Cassandra estaba en un rincón, presenciándolo todo con el corazón latiéndole con fuerza. Vio que Ronan había sacado su pistola, listo y esperando la orden de Gabriel. Vio a otros 2 guardias en posición de actuar. Y vio a Derek Lawson, un hombre de unos 30 años con el rostro endurecido, arrodillado en el suelo y llorando como un niño porque no había podido proteger a su madre. Gabriel permaneció inmóvil durante un largo rato. Sus ojos grises no se apartaban de Derek. En el inframundo, la traición se castigaba con la muerte, sin excepciones, sin piedad. Había ejecutado a traidores entes sin dudarlo, porque era la única forma de mantener el orden en su imperio. Pero hoy algo era diferente. Miró a Cassandra, la mujer que estaba de pie en las sombras con ojos verdes que no juzgaban, pero tampoco suplicaban. Entonces recordó lo que ella había dicho en la sala del tribunal, sobre la justicia, sobre la verdad, sobre cómo nadie debería ser condenado sin tener la oportunidad de defenderse. Ronan, dijo Gabriel, con voz aún tranquila, pero con un cambio imperceptible, baja el arma. Ronan lo miró con incredulidad y le preguntó si su jefe estaba seguro, porque ese hombre los había traicionado. Gabriel asintió y dijo que lo sabía, pero Derek también era una víctima. Cole había utilizado a su madre como rehén y en esa situación cualquiera habría hecho lo mismo. Se volvió hacia Derek, con voz firme, pero ya no gélida, y le dijo que le daría una oportunidad, no porque lo perdonara, sino porque alguien le estaba enseñando que la justicia no tenía por qué estar empapada de sangre. Derek levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, y preguntó qué quería Gabriel que hiciera. Gabriel dijo que Derek seguiría actuando como espía de Cole, pero a partir de ahora, la información que Derek les diera sería exactamente la que Gabriel quisiera que supieran. A cambio, Ronan encontraría y rescataría a la madre de Derek. ¿Aceptaba? Derek asintió una y otra vez, con lágrimas en los ojos, diciendo que aceptaba. Haría cualquier cosa. Gracias. Gracias, jefe. Cuando se llevaron a Derek, Cassandra se acercó a Gabriel y le preguntó con voz suave por qué no lo había matado. Gabriel la miró y sus ojos grises ya no eran fríos. En ellos se reflejaba algo más complicado, y dijo que era porque ella le había mostrado que había otra manera, que la verdadera fuerza no estaba en matar a la gente, estaba en convertir a un enemigo en aliado. 2 días después de que Derek Lawson se convirtiera en agente doble, Maddie recibió algo invaluable de él, una dirección IP y una contraseña para acceder al sistema interno de Cole Enterprises, el mismo acceso que se le había dado a Derek para presentar sus informes. Era la puerta trasera que necesitaba, la puerta directa al corazón negro del imperio de Harrison Cole.
Maddie trabajó durante 3 noches seguidas en el pequeño apartamento del Bronx. Su portátil le quemaba los muslos. El café frío estaba a su lado. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero no dejaba de escanear línea tras línea de código y capa tras capa de seguridad. Construyó un camino oculto para colarse sin ser detectada, como un fantasma que se desliza a través de las paredes digitales sin dejar rastro. Y lo que encontró fue más espantoso de lo que nadie podría haber imaginado. La tercera noche, Maddie llamó a Cassandra con voz temblorosa y le dijo que tenía que venir inmediatamente, que había encontrado algo terrible. Cassandra se puso en contacto con Gabriel de inmediato y 1 hora más tarde, los tres estaban sentados en el ático de la Torre Thornton, frente al portátil de Mathieu, donde miles de páginas de documentos confidenciales de Cole Enterprises llenaban la pantalla. Maddie comenzó a explicarlo, con una voz seria, más propia de una analista de inteligencia profesional que de una estudiante de 19 años, diciendo que esta demanda no solo tenía como objetivo derrotar al señor Thornton, sino que formaba parte de un plan mucho mayor. Porque Cole quería hacerse con el control de todo el sistema portuario de la costa este de los Estados Unidos. Abrió un mapa digital, señaló 3 puntos rojos brillantes en la pantalla y explicó que Thornton Industries era propietaria de los 3 puertos más grandes de la costa este: el puerto de Newark en Nueva Jersey, el puerto de Baltimore en Maryland y el puerto de Norfolk en Virginia. Esos 3 puertos controlaban más del 60% de la carga importada que llegaba a la región, y si Cole se apoderaba de ellos mediante la incautación de activos tras el juicio, obtendría el control total de la ruta transatlántica de contrabando de armas. Gabriel frunció el ceño y dijo que sabía que Cole había codiciado esos puertos durante mucho tiempo, pero no creía que se atreviera a utilizar el sistema legal para robarlos tan abiertamente. Maddie asintió y continuó diciendo que era porque Cole contaba con un poderoso respaldo. A continuación, abrió otra serie de documentos que mostraban registros de transferencias y grabaciones de llamadas. Cole tenía relaciones con 3 senadores del Comité de Comercio y 2 jueces federales, y había pagado millones de dólares para sobornarlos a lo largo de 10 años. Esto era prueba de que habían interferido en juicios para beneficiar a Cole, incluido su caso. Cassandra sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Sabía que Cole era peligroso, pero el alcance de su poder y manipulación iba mucho más allá de lo que había imaginado. No era solo un empresario criminal, era un pulpo con tentáculos que llegaban a todos los rincones del sistema político y legal estadounidense. Entonces Maddie se detuvo, palideció al mirar a Cassandra y dijo que había una cosa más. Había encontrado un antiguo archivo en el sistema almacenado desde hacía 7 años y protegido con múltiples capas de encriptación. Le había llevado casi un día entero abrirlo, y cuando terminó de leerlo, entendió por qué se habían esforzado tanto en ocultarlo. Abrió el archivo en la pantalla y Cassandra sintió que se le detenía el corazón. Maddie descubrió que el equipo de Cole no solo había destruido los archivos de Ethan, los habían digitalizado y cifrado dentro de su propio proyecto privado de liquidación de alto riesgo como trofeo de su victoria y como referencia para asegurarse de que no quedaran cabos sueltos. Y en la última página había una nota interna de Cole Enterprises en la que se afirmaba que el sujeto, Ethan Whitmore, había reunido suficientes pruebas para poner en peligro las operaciones, por lo que había que ocuparse de él antes de la fecha de la audiencia, y que el método sería un accidente de tráfico que llevaría a cabo un equipo especial con fecha de ejecución fijada para el 11 de abril de 2018. Cassandra leyó esas líneas y el mundo a su alrededor pareció derrumbarse. Sabía que su marido había sido asesinado. Había leído el expediente de Gabriel al respecto, pero ver la orden de asesinato escrita en frío lenguaje de oficina, como si se tratara de una transacción comercial ordinaria, era algo completamente diferente. Habían planeado matar a Ethan como si fuera simplemente un número que había que borrar, no un ser humano con sueños, con una familia, con una esposa que lo esperaba en casa. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Cassandra. Por primera vez en 7 años había encerrado ese dolor en lo más profundo de su pecho durante todo ese tiempo, convirtiéndolo en fuerza solo para sobrevivir cada día. Pero ahora, con la verdad frente a ella, todos los muros que había construido se derrumbaron. Lloró sin emitir ningún sonido, con los hombros temblando en oleadas,
y 7 años de sufrimiento se derramaron como una cascada que ya no podía contener. Gabriel se quedó a su lado, sin decir nada, sin tocarla, solo permaneciendo allí como una roca sólida en medio de la tormenta. Y Maddie abrazó con fuerza a su hermana, con lágrimas corriendo por sus propias mejillas, susurrando que les harían pagar, que Ethan sería absuelto y que ella lo prometía. Una semana después de aquella noche, Maddie descubrió el expediente de investigación de Ethan dentro del sistema de Cole Enterprises. Derek Lawson les entregó un regalo aún más valioso de lo que podrían haber esperado. Apareció en el ático de Gabriel a medianoche, con un iPhone negro en la mano y el sudor empapándole la frente como si acabara de correr una maratón por el infierno. Derek explicó que Cole había organizado una fiesta en su finca de Hampton esa noche, que Derek había sido invitado para informar en persona sobre el progreso de la demanda y que, mientras Cole, borracho, desaparecía en un dormitorio con una joven, Derek le robó el teléfono personal que Cole siempre llevaba consigo, el que guardaba sus secretos más oscuros y nunca estaba conectado a la red de la empresa. Gabriel tomó el teléfono y sus ojos grises brillaron con algo peligroso al comprender lo que tenía en las manos. Llamó inmediatamente a Cassandra y Maddie, y cuando el grupo se reunió en la oficina, Maddie comenzó a descifrar el teléfono con feroz concentración. Les llevó casi 2 horas romper todas las capas de seguridad. Pero cuando se abrió la pantalla final, lo que apareció en ella sumió a toda la sala en un profundo silencio. Dentro del teléfono había un tesoro de pruebas, suficientes para arrastrar a Harrison Cole y todo su imperio al infierno. Miles de mensajes con políticos sobre sobornos y los proyectos de ley que había que aprobar. Correos electrónicos que detallaban acuerdos ilegales de armas con organizaciones terroristas en Oriente Medio. Grabaciones de reuniones secretas con 2 jueces federales que presidían casos que beneficiaban a Cole y una lista de personas que habían sido eliminadas por interponerse en su camino, con notas específicas sobre el método y la fecha en que se llevó a cabo. Cassandra se quedó allí sentada, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras Maddie se desplazaba por página tras página de mensajes. Entonces lo vio, un mensaje enviado el 10 de abril de 2018, 2 días antes de la muerte de Ethan. El remitente era Cole. El destinatario era un número sin nombre guardado. El mensaje contenía solo unas pocas palabras, lo suficientemente frías como para ponerte los pelos de punta. Encárgate de Whitmore. Haz que parezca un accidente. Termina antes del día 12. Y debajo, una respuesta enviada el 12 de abril. Hecho. Sin testigos. La policía lo dictaminó como un accidente debido a un reventón de neumático. Cassandra leyó esas líneas y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Sabía que Cole había matado a Ethan. Había leído los archivos. Había visto las pruebas. Pero ver este mensaje, ver la orden de matar a su marido escrita en apenas unas pocas palabras, con la misma naturalidad con la que se hace un pedido por Internet, era algo completamente diferente. No podía respirar. Sentía el pecho oprimido, como si un puño lo hubiera cerrado. Y antes de que pudiera controlarse, se dobló sobre la mesa, con los hombros temblando y un sollozo ahogado brotando de lo más profundo de su garganta. Maddie la abrazó de inmediato, con lágrimas corriendo por su rostro, y las 2 hermanas se abrazaron y lloraron en esa habitación, llena de pruebas de los crímenes cometidos por el hombre que les había robado a la persona que más querían. Gabriel se quedó junto a ellas, observando en silencio, con sus ojos grises oscureciéndose por un dolor que comprendía demasiado bien. Entonces hizo algo que no había hecho por nadie en 15 años. Se acercó a Cassandra y le puso una mano en el hombro, con suavidad pero con firmeza, un pequeño gesto que transmitía más compasión que las palabras jamás podrían expresar. Cassandra levantó la cabeza, con los ojos verdes enrojecidos por las lágrimas, y en ese momento vio algo en Gabriel que nunca había visto antes. Ternura bajo la fría coraza, el dolor de un hombre que había perdido a su hermana de la misma manera y la comprensión de un alma herida que se correspondía con la suya. Esa noche, después de que Maddie se durmiera en el salón del ático, Cassandra salió al balcón y dejó que el frío viento de Manhattan acariciara su rostro manchado de lágrimas. No se sorprendió cuando oyó pasos detrás de ella y Gabriel se acercó para situarse a su lado, los dos contemplando la ciudad que brillaba a sus pies. «Mañana es el último día», dijo Cassandra, con la voz ronca tras horas de llanto. «Tenemos todas las pruebas que necesitamos.
pero sigo teniendo miedo. Miedo de que Cole encuentre una salida. Miedo de que la justicia vuelva a ser aplastada. Gabriel se volvió hacia ella, y sus ojos grises ya no eran fríos. Parecían más cálidos bajo la luz de la luna. Y dijo que Cole no escaparía. Se lo prometió y pasara lo que pasara, protegería a ella y a Maddie a cualquier precio. Había perdido a su hermana por culpa de Cole y no permitiría que Cassandra perdiera a nadie más. Cassandra lo miró y en ese momento, en el frío aire de medianoche del balcón del ático, sintió un hilo invisible que los unía a los dos. No era amor, todavía no, sino algo más profundo. Un entendimiento entre dos almas heridas y una promesa tácita de que afrontarían juntos la tormenta que se avecinaba. A las 4:06 de la mañana del último día del juicio, el teléfono de Ronan sonó con una insistencia estridente que rompió la quietud del ático de Gabriel. Un mensaje del equipo de seguridad que vigilaba el apartamento de Cassandra en el Bronx informaba de un allanamiento. Los intrusos habían estado dentro durante unos 10 minutos antes de ser detectados, y cuando el equipo de seguridad entró corriendo, los hombres desaparecieron en la noche. Cassandra escuchó la noticia y sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Aunque ella y Maddie se habían alojado en el ático por insistencia de Gabriel durante los últimos 3 días, la idea de que su pequeño apartamento hubiera sido violado todavía la hacía estremecerse. Gabriel envió inmediatamente a Ronin a inspeccionar el lugar y, 1 hora más tarde, el jefe de seguridad regresó con la mandíbula apretada y una caja en las manos. La colocó sobre la mesa y levantó la tapa. Dentro estaba la fotografía de la boda de Cassandra y Ethan, lo único que había conservado de su antigua vida, ahora rota en docenas de pedazos irregulares. Junto a ella había un trozo de papel con un mensaje escrito con tinta roja como la sangre. «Retírate o morirás como tu marido». Cassandra miró fijamente los fragmentos destrozados de la foto de boda, con las manos temblorosas, no por miedo, sino por rabia. Durante 7 años había vivido en la oscuridad, soportando pérdidas y humillaciones, y ahora creían que podían amenazarla, destrozando la última reliquia de su marido. Levantó la cabeza, con los ojos verdes ardiendo de determinación, y dijo que seguirían adelante con el juicio. No se echaría atrás. Gabriel asintió. No esperaba otra cosa de esta mujer. Ordenó a Ronin que preparara el convoy con el máximo nivel de seguridad. 3 todoterrenos blindados, 12 guardias fuertemente armados y una ruta alternativa al juzgado para evitar cualquier posible emboscada. Salieron del ático a las 7 de la mañana. El aire aún estaba velado por la niebla. Las calles de Manhattan estaban más tranquilas de lo habitual a esa hora. Cassandra se sentó en el todoterreno del medio con Gabriel y Maddie, la chica que sostenía el portátil con todas las pruebas que presentarían hoy en el tribunal. Nadie hablaba. El aire estaba cargado de tensión y la sensación de que algo iba a pasar. Estaban a mitad de camino cuando Ronan gritó de repente por la radio que había una emboscada más adelante. Cassandra miró por la ventana y su corazón pareció detenerse. 3 vehículos blindados negros bloqueaban la carretera y docenas de hombres vestidos de negro salieron de ellos, enmascarados y armados con rifles de asalto. No eran matones callejeros. Se movían con la precisión sincronizada de mercenarios profesionales. Asesinos a sueldo que acabarían el trabajo a cualquier precio. Ronin gritó al conductor que diera marcha atrás, pero ya era demasiado tarde. Otros 2 todoterrenos los habían bloqueado por detrás, atrapándolos como presas en una trampa. Los disparos estallaron. Las balas impactaban contra la carrocería blindada con un chirriante sonido de granizo. El cristal antibalas se estremeció, pero aguantó. Los guardias de Gabriel salieron y respondieron al fuego, y la tranquila calle se convirtió en un campo de batalla en un instante. Cassandra apretó a Maddie contra ella, protegiendo a su hermana con su cuerpo, con el pulso acelerado mientras los disparos resonaban a su alrededor. Gabriel sacó una pistola de dentro de la chaqueta de su traje, comprobó el cargador y luego se volvió hacia Cassandra con sus ojos grises más duros que nunca. Le dijo que si pasaba algo, tenía que huir, sin mirar atrás, llevar a Maddie al juzgado y presentar las pruebas. Eso era lo más importante. Cassandra negó con la cabeza, con la voz temblorosa pero firme, y dijo que no. No podía perder a nadie más. Había perdido a Ethan, lo había perdido todo. No podía ver morir a otra persona por su culpa. Gabriel la miró, y en medio de aquel caos, entre disparos y gritos,
Vio algo en el verde brillante de sus ojos que nunca había visto en nadie antes. Una verdadera preocupación por él. No porque fuera un poderoso capo o un multimillonario, sino simplemente porque era Gabriel, el ser humano que se escondía bajo toda esa armadura. La lucha se prolongó durante casi 10 minutos, una eternidad para las personas que estaban dentro del todoterreno. Ronin y los guardias lucharon con ferocidad, pero se vieron superados por el número. 2 hombres ya estaban heridos y el cerco se estrechaba. Cassandra pensó que era el fin, que moriría sin llevar a Cole ante la justicia, que Ethan nunca sería absuelto, no de verdad, no a los ojos del mundo. Entonces oyó sirenas rasgando el aire, no una sino docenas, coches de policía y todoterrenos negros con las letras FBI brillando en sus laterales, llegando desde todas las direcciones, rodeando a los mercenarios como lobos, cerrando un círculo. El agente especial Thomas Reed, el hombre que Gabriel había estado rastreando la señal GPS de sus convoyes como parte de un equipo de protección de testigos, saltó del vehículo que iba en cabeza con su arma desenfundada y gritó que era el FBI. «Soltad las armas. Estáis rodeados». Los mercenarios se dieron cuenta de que la situación era desesperada. Algunos huyeron. Otros tiraron sus armas y se rindieron. En cuestión de minutos, la batalla había terminado. Cassandra soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que se diera cuenta. Y cuando Gabriela le puso una mano en el hombro para confirmar que estaba a salvo, se dio cuenta de que temblaba incontrolablemente. Habían sobrevivido. Y ahora era el momento de sacar todo a la luz. Cassandra entró en la sala del tribunal a las 9:00 de la mañana, solo 30 minutos más tarde de lo previsto tras la horrible emboscada. Todavía llevaba el traje azul marino que Gabriel le había dado, pero ahora estaba arrugado y manchado de polvo, con un largo arañazo que le recorría la sien y le bajaba por la mejilla izquierda, donde un fragmento de cristal le había golpeado durante el tiroteo, y su cabello castaño rojizo se había soltado del moño pulcro que llevaba antes. Pero sus ojos verdes seguían ardiendo con determinación, más fieros que nunca, porque había llegado demasiado lejos para detenerse, había perdido demasiado para rendirse. Y hoy era el día en que 7 años de espera finalmente terminarían. En el momento en que cruzó las puertas de la sala del tribunal, todas las cabezas se volvieron. Una ola de murmullos recorrió la sala como las olas del mar, y los periodistas martillearon sus teclados al ver su aspecto maltrecho. A Cassandra no le importaba nada de eso. Se centró en una sola persona, sentada en la última fila, Harrison Cole. Su rostro palideció como el papel cuando vio que estaba viva. Sus ojos se abrieron con incredulidad antes de endurecerse con miedo al darse cuenta de que la emboscada había fracasado y ella seguía allí, lista para arrastrarlo al infierno. La jueza Chen golpeó el mazo para llamar al orden, con expresión severa, pero con los ojos brillantes de preocupación al fijarse en el corte de Cassandra. Preguntó si la señorita Whitmore necesitaba atención médica y si podía continuar en su estado. Cassandra negó con la cabeza. Su voz sonó clara y firme. Su señoría podía continuar y tenía nuevas pruebas que debían presentarse de inmediato, pruebas que cambiarían todo el caso. Richard Graves se levantó de un salto y objetó que la defensa no podía presentar nuevas pruebas en el último momento sin previo aviso a la acusación. Cassandra se volvió hacia Graves, con los ojos fríos como el hielo, y dijo que creía que el señor Graves estaría muy interesado en estas pruebas porque le involucraban directamente. El rostro de Graves se transformó por un instante, pero recuperó la compostura y le preguntó qué quería decir con eso. El juez Chen ordenó a Cassandra que continuara, y Cassandra abrió el caso que Maddie había preparado, lleno de copias impresas de cientos de páginas de pruebas extraídas del teléfono de Harrison Cole. Entregó los documentos al secretario del tribunal y comenzó. Su señoría y miembros del jurado, estas son las pruebas de que toda la demanda es una conspiración urdida por Harrison Cole, director ejecutivo de Cole Enterprises, con el fin de apoderarse de los activos de Thornton Industries, concretamente de los 3 puertos más grandes de la costa este de los Estados Unidos, para su operación transnacional de contrabando de armas. La sala estalló en murmullos y gritos de protesta por parte de Cole, pero Cassandra no se detuvo. Repasó las pruebas una por una.
correos electrónicos en los que se discutían los sobornos pagados a 3 senadores y 2 jueces federales, grabaciones de reuniones secretas sobre acuerdos de armas y una lista de personas a las que Cole había ordenado matar por atreverse a interponerse en su camino. Luego hizo una pausa y bajó la voz al llegar a la parte más dolorosa. Y aquí, su señoría, hay un mensaje del teléfono personal de Harrison Cole en el que ordena el asesinato de mi marido, el abogado Ethan Whitmore, el 10 de abril de 2018. Las palabras eran: encárgate de Whitmore, haz que parezca un accidente. Y 2 días después, Ethan murió en un accidente de coche que la policía dictaminó que había sido causado por un reventón de un neumático. Cole se puso en pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira, gritando que las pruebas eran falsas, que era un complot de Thornton para incriminarlo, y exigiendo que el tribunal desestimara todo. Pero Cassandra no había terminado. Se volvió hacia Graves con una mirada tan afilada como un cuchillo y dijo que había más. Su señoría, el teléfono de Cole también contenía registros de una transferencia de $2 millones al fiscal Richard Graves para asegurarse de que ganara este caso a cualquier precio. Graves palideció, balbuceó negativas, pero cuando Cassandra presentó una copia de la transferencia bancaria, en la que se veía claramente el nombre del destinatario, se quedó paralizado en su asiento como una estatua. La jueza Chen golpeó repetidamente el mazo para restablecer el orden en una sala que se sumiera en el caos, con el rostro más duro que nunca, y declaró que, basándose en las pruebas presentadas, el tribunal desestimaba todos los cargos contra el señor Gabriel Thornton y ordenaba a los alguaciles de los Estados Unidos que detuvieran inmediatamente a Harrison Cole por cargos de soborno, conspiración para cometer asesinato y tráfico ilegal de armas, y que detuvieran al fiscal Richard Graves por cargos de aceptación de sobornos y obstrucción a la justicia. Las puertas de la sala se abrieron y entraron 4 alguaciles. Las frías esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Harrison Cole, mientras él seguía gritando que los demandaría a todos, que no sabían con quién estaban tratando. Cassandra se quedó allí de pie, viendo cómo se llevaban esposado al hombre que había asesinado a su marido, y 7 años de lágrimas, 7 años de sufrimiento, 7 años de espera en la oscuridad como un fantasma invisible. Todo había valido la pena por este momento. Se volvió hacia Gabriel, el hombre que estaba de pie junto a la mesa de la defensa, con los ojos grises brillando con algo parecido al orgullo, y supo que por fin se había hecho justicia, no solo para Ethan, sino también para Lily, la hermana de Gabriel, y para todas las vidas inocentes que Cole había arrebatado. 2 semanas después del histórico juicio, la vida de Cassandra Whitmore cambió por completo de una forma que nunca hubiera imaginado. La historia de una conserje que se levantó para defender a un jefe de la mafia y sacó a la luz una de las mayores conspiraciones criminales de la historia de Estados Unidos apareció en todos los titulares, desde el New York Times hasta el Washington Post, desde la CNN hasta la Fox News, y su rostro apareció en todas las emisiones con el título de heroína de la justicia. Docenas de los bufetes de abogados más prestigiosos de Estados Unidos le enviaron ofertas, salarios de 6 cifras, promesas de rápido ascenso, las mismas oportunidades con las que había soñado 7 años antes de que le fueran arrebatadas con despiadada crueldad. Pero Cassandra las rechazó todas. Había visto con demasiada claridad cómo el sistema legal podía ser manipulado por el dinero y el poder. Había visto a abogados caros vender su conciencia para servir a los ricos, y no quería formar parte de ese mundo. Quería construir algo diferente, algo de lo que Ethan se hubiera sentido orgulloso si aún estuviera vivo. Una tarde, Gabriel le entregó una llave y una dirección en el corazón de Manhattan, sin darle ninguna explicación, solo diciéndole que fuera a ver. Cassandra llegó y se detuvo en seco frente a un edificio de 5 pisos con una antigua fachada de ladrillo rojo, y en la puerta principal había un letrero nuevo que decía Whitmore & Associates, Pruno Law Office. Se volvió hacia Gabriel, que estaba detrás de ella, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, y le preguntó qué había hecho. Gabriel se encogió de hombros, con voz tranquila, como si hubiera comprado una taza de café en lugar de un edificio en Manhattan, y dijo que no era un regalo, era una inversión. Él creía en ella.
Creía que ella utilizaría ese lugar para ayudar a personas que no podían permitirse pagar a un abogado, tal y como ella le había ayudado a él en su día. Y eso era algo en lo que merecía la pena invertir. Esa misma semana, Maddie recibió su propia buena noticia cuando el agente especial Thomas Reed la llamó para decirle que el FBI había aceptado su solicitud basándose en la impresionante habilidad para la piratería informática que había demostrado durante la investigación del Cole. Y, por recomendación directa de Reed, comenzaría a entrenarse en cuántico en otoño, el primer paso para convertirse en especialista en ciberseguridad de la agencia policial más poderosa del país. Cassandra abrazó a su hermana y lloró, no de tristeza, sino de orgullo, porque la niña huérfana de 12 años a la que había protegido había crecido y encontrado su propio camino. Un domingo por la mañana, Cassandra fue al cementerio Greenwood de Brooklyn, donde Ethan descansaba desde hacía 7 años. Dejó un ramo de rosas blancas sobre su tumba, se sentó junto a la lápida con su nombre grabado y por primera vez en 7 años le habló a Ethan sin ira ni sufrimiento, sino con paz. Le contó lo del juicio, que Cole había sido arrestado y ahora se enfrentaba a cadena perpetua, que por fin se había hecho justicia para él y para todas las demás personas inocentes a las que Cole había destruido. Luego le dijo lo que llevaba semanas guardando en su corazón, que estaba lista para volver a vivir, que nunca lo olvidaría, que lo amaría para siempre, pero que no podía quedarse anclada en el pasado, que él querría que ella fuera feliz y que creía haber encontrado a alguien que podía darle eso. Esa noche, Gabriel vino a recogerla y le dijo que quería llevarla a un lugar especial. Cruzaron el puente de Brooklyn y se adentraron en un barrio antiguo de edificios de ladrillo gris y callejones sombríos en el que Cassandra nunca había puesto un pie. Gabriel se detuvo frente a un edificio de apartamentos de 5 pisos en mal estado, pintado y con las ventanas tapiadas, y luego la condujo por una escalera de incendios oxidada hasta que se detuvieron en la azotea, contemplando Manhattan, que brillaba al otro lado del río como un mar de luces. Le habló de su infancia, del apartamento de una sola habitación donde había vivido con su madre y Lily, de las noches en las que el hambre les acechaba porque su madre tenía 3 trabajos y aún así no podía comprar suficiente comida, de su padre, que se marchó cuando Gabriel tenía 5 años y nunca volvió. Le habló de Lily, la chica brillante, con una sonrisa como la luz del sol, de su sueño de convertirse en médica y del día en que recibió la noticia de que había muerto en un accidente de coche, que él sabía que no había sido casual. Le habló de su madre, una mujer agotada por el dolor que murió solo 2 años después, dejándolo solo a los 22 años con el corazón lleno de odio y el juramento de vengarse a cualquier precio. Cassandra escuchó con lágrimas resbalando por sus mejillas y comprendió que Gabriel no era solo el frío jefe de la mafia que el mundo imaginaba. Era un niño pobre y huérfano que había crecido en la pérdida, igual que ella, y había utilizado ese dolor para construir un imperio, del mismo modo que ella había utilizado su propio dolor para seguir respirando cada día. «Lo perdí todo», dijo, con voz baja y áspera en el viento nocturno. «Pero tú me mostraste que hay otra manera, que la justicia no tiene por qué estar empapada de sangre, que se puede encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Tú me cambiaste, Cassandra, y no sé cómo agradecértelo». Cassandra se volvió hacia él. Sus ojos verdes se encontraron con los grises bajo la luna, y le dijo que no necesitaba su agradecimiento. Solo necesitaba que él estuviera a su lado. Gabriel levantó una mano y le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara. Y en ese momento, en la vieja azotea donde él se había sentado una vez solo, mirando las estrellas y soñando con una vida mejor, se inclinó y la besó. El primer beso de 2 almas heridas que se encontraron en la noche, mientras Manhattan brillaba abajo como millones de estrellas que los bendecían. Un año después, la luz del sol matutino se coló por la pared de cristal del ático de la Torre Thornton, despertando a Cassandra Whitmore del sueño más tranquilo que había tenido en 8 años. Abrió los ojos y se encontró en los brazos de Gabriel, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, constantes y relajantes como una nana. Un año antes, había sido una conserje invisible en el Tribunal Federal de Manhattan, viviendo en un pequeño apartamento del Bronx, con un sueldo mensual de $400-200,
y el corazón cubierto de cicatrices. Ahora se despertaba cada mañana junto al hombre que le había dado una razón para volver a creer en el amor, en un ático con vistas a todo Manhattan, con una vida que nunca se había atrevido a soñar. Gabriel llevaba despierto mucho tiempo, observándola con sus ojos grises y una ternura que el mundo exterior nunca llegaba a ver. Le dijo que había algo que quería preguntarle, y luego cogió una pequeña caja de terciopelo que había escondido debajo de la almohada la noche anterior. Cuando la abrió, Cassandra vio un sencillo anillo con un pequeño diamante. No era la joya de $1.000.000 que la gente esperaría de un multimillonario, sino un anillo antiguo con un diseño clásico desgastado por el tiempo. Gabriel le explicó que había sido el anillo de su madre, lo único que ella le había dejado antes de morir, y él lo había guardado durante 15 años, esperando a la mujer digna de llevarlo. Y esa mujer era ella, Cassandra. ¿Quería ser su esposa? Las lágrimas corrían por las mejillas de Cassandra mientras asentía y decía que sí, 1000 veces sí. Gabriel deslizó el anillo en su dedo y en ese momento, dos almas heridas encontraron un refugio tranquilo, la una en la otra. Esa tarde, Cassandra entró en la sala del Tribunal Federal de Manhattan, no como conserje ni como acusada, sino como abogada defensora de una joven acusada de fraude por la misma empresa para la que trabajaba. La historia de su clienta hizo que Cassandra pensara en sí misma 8 años antes, una mujer con talento aplastada por el sistema simplemente por atreverse a enfrentarse a los poderosos. Miró hacia la última fila y vio a Maddie sentada allí con el uniforme de aprendiz del FBI, y a su lado, Gabriel con un traje negro, ambos sonriéndole con firme ánimo. Cassandra se volvió hacia el jurado, respiró hondo y comenzó su alegato. Dijo que la justicia no dependía del precio del traje que llevabas puesto ni del nombre del bufete de abogados que contratabas. Dependía de la verdad y del valor de aquellos dispuestos a levantarse y defenderla. Mientras estaba allí de pie ante las 12 caras del jurado, Cassandra se dio cuenta de que su vida había dado un giro completo. De ser una esperanzada estudiante de Derecho en Harvard, a una viuda despojada de todo, a una conserje invisible en la oscuridad, y ahora una abogada que defendía a los vulnerables, como ella misma había sido en su día. Pensó para sí misma que desde lo más profundo de la ruptura podemos construir lo más hermoso. Y esa fue la lección que la vida le había enseñado a lo largo de 8 años de sufrimiento y espera. La historia de Cassandra Whitmore nos recuerda a todos que ninguna noche dura para siempre, que la justicia puede llegar tarde, pero llegará, que el amor puede florecer incluso en corazones que han sido heridos, y que cualquiera de nosotros, ya sea un conserje con una fregona o el capo más poderoso de la ciudad, merece una segunda oportunidad en la vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón de suscribirse a nuestro canal. Dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos para que puedan escuchar historias conmovedoras como esta todos los días. Nos encantaría saber qué opinas sobre la historia de Cassandra y Gabriel, si te recuerda a algo de tu vida real y qué lección te ha hecho reflexionar más. Deja un comentario a continuación para que podamos escuchar lo que hay en tu corazón, porque cada historia solo se completa cuando alguien la escucha y la comparte. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida feliz y paz cada día. Recordad que, por muy difícil que se ponga la vida, mantened la fe y nunca perdáis la esperanza, porque como demostró Cassandra, los milagros pueden ocurrir justo cuando crees que todo ha terminado. Gracias por dedicar vuestro tiempo a escuchar esta historia. Adiós y nos vemos en el próximo video.